Gracias. Dios es grande, yo se lo he pedido a Dios tanto. Yo quiero verlos, yo los quiero conocer, yo quiero darles gracias. Y Dios es tan grande y bonito conmigo, me lo concedió. Ahorita vengo saliendo de mi casa. ¡Ánimo! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Ay, muchas gracias. Encontraste nieta. Sí. ¿Qué acaba de pasar? A ver, cuéntanos. Tenemos llegó, corazón. Sí, llegó María Soledad, me comentó que su abuelo acaba de fallecer. Y ella dice que es de Zacatecas, su familia ella es nacida acá. Y se sintió muy emocionada de vernos y ella le pedía a Dios conocernos para darnos las gracias, porque sus padres le inculcaron mucho que es mexicana. Entonces yo le dije, pues venimos a trabajar, mijita, en nombre de los mexicanos, y tu abuelo ya se fue, pero aquí me tienes a mí, un nuevo abuelo, María Soledad Serrano. Me impactó muchísimo. No, te porque la chiquita, tu corazón quebrantado. Sí, la chiquita estaba llorando. Entonces me comenta aquí Mauricio que nuestra misión es venir a apagar el fuego de los corazones. Y eso es algo que le damos gracias a Dios, como ella dijo que le daba gracias a Dios por venir. Nosotros le damos gracias a Dios La otra. por ponernos en el camino de quienes a Él claman por ayuda, y nosotros clamamos por ayuda. Gracias, Dios mío, gracias. Cuéntanos, Chino, ¿cómo se encuentran? Bueno, estamos aquí en un departamento en Santa Mónica, en el área de, a unas 10, 15 cuadras de la playa. Uh-huh. Estamos yendo a la zona 0, a Pasadena, que queda hacia las montañas, a trabajar. Ahí está el área resguardada por la Guardia Nacional y los sheriffes, ¿no? Uh-huh. Y no se le permite el acceso a la gente. Sin embargo, nosotros ya logramos acceder y estamos trabajando en la zona 0. Muy bien. Me doy cuenta de que acá, pues los paisanos nos reconocen, y por ahí una muchacha ayer que íbamos al área de trabajo paró su carro y se bajó, vino muy efusiva a saludarnos. Sí. Diciendo, mi abuelo me había platicado de ustedes y mi padre también, y yo quería conocerlos. Americana de nacimiento, pero de origen mexicano. Claro. Bueno, fue parte del trabajo. Luego, dentro de lo que son los terrenos de las familias, está prohibido el acceso. No Ajá. Puedes entrar, ¿sí? Pero nos llamó un señor anglosajón, era el dueño de la casa, entonces ya nos llamó y nos pidió que lo auxiliáramos. Entonces, pues es nuestro trabajo auxiliar a la gente. Llegamos con el señor y ya nos pidió que le echáramos la mano de recuperar algunos muebles que quedaron en su jardín, muebles de madera en el jardín. Ya sabrás en el estado, ¿no? Pues pero el señor quiso conservar porque dijo que le recordaban a su esposa, un señor ya grande. Entonces cargamos todo en un camión y estuvimos recogiendo también todo el material que hay en la calle que no se quemó, porque se vuelve a bajar una ventisca de viento, todo ese material lo quema y lo lanza a las casas, que de manera providencial, no sé cómo podría decirlo, yo digo que providencial porque dentro de una tormenta de fuego, imagínate todo arrasado hasta el piso, así, arrasado hasta el piso, algo muy dantesco. Y de repente ves una casa que no le pasó nada en medio de todo ese caos, de ese mare magnum de fuego. Hay una casa que no le pasó nada. Y dices, qué raro que esa casa quedó indemne, como que hubiera sido cubierta por un capelo. Qué fuerte. Y son cosas de veras que los ves inverosímil. No es posible que el jardín verde, en el jardín no pasó nada, y todo alrededor ceniza, todo el suelo ceniza, hasta el suelo, todo quemado absolutamente. Entonces son cosas que tenemos la posibilidad, andando en estos lugares, de ver este tipo de testimonios que te van permitiendo crecer espiritualmente y darte cuenta que lo que te corresponde hacer es esto. Esto es una misión de vida.
Claro que sí. Bueno, no te tienes que preocupar de nada, porque nos llegó un señor que se llama Mauricio Juárez, guatemalteco, radicado hace 40 años en Estados Unidos, y nos puso a su disposición, como en el caso de la Ceci Dover, su vehículo. Y nos puso cuántos somos, nos venimos 7, 8 y contigo 9. Y luego nos pusieron a nuestra disposición 2 camionetas. ¿Qué es lo que planean hacer ahora? Que es muy temprano, son como las 6 de la mañana, me estás contando, 6:30 serán. Son 6:34. Ahí está. ¿Qué es lo que van a hacer ahora? Y a las 8 pasan por nosotros y regresamos a la zona 0. Ajá. Pero vamos a regresar ya más enfocados porque vamos a llevar motosierras. ¿Están buscando personas o animales? ¿Buscan algo? Creo que quedan 40 personas que no han aparecido, ¿no? Entonces tienen uno que buscar entre las cenizas, pero eso es ya con la autorización de las autoridades, porque ya ves que acá son muy estrictos. Ya. Los sheriffes locales de acá de Pasadena, que es otra ciudad, está en el área conurbada de Los Ángeles, pero Pasadena es otra ciudad, ¿no? Ya. Y ya nos tratan bien, ya nos conocen bien, ya saben perfectamente quiénes somos y que aquí andamos, y bueno, pues tenemos las facilidades de trabajar, sí. Pues muy bien, Chino. Mira lo que nos dieron, Víctor. A ver, míralo, eso está chulísimo. Toma ya. ¿En serio? Mira qué guapo. Dime, enséñame la tuya, hijo. Ahí va. Anda. Está chulísimo, ¿eh? Ah, mira, muy bien. Vaya, no veas lo que tienen para el acceso, qué bonita. Entonces lo que están haciendo más que nada es labores de limpieza para ayudar a la gente que te lo pide. Sí, así es. Sí, y también en el área urbana, quitamos las ramas. Eso. Pero hay muchísimas ramas que tumbó el viento que no se quemaron. Entonces las tenemos que quitar porque si baja nuevamente el viento, esas ramas se prenden y el viento es tan fuerte, es viento de 120, 140 kilómetros por hora. Imagínate que se está quemando el y le llega a esas ráfagas, levantan y se llevan las brasas y es lo que ocasiona que esas brasas incendien las casas. Entonces todo esto estamos recortándolo, ¿sí te diste cuenta? Sí. Estamos recortando los troncos y todo eso traemos un camión y en ese camión cargamos todo y lo sacamos del área. Claro. Ya un americano, un chavo americano que anda con nosotros, Yanni, él es el chofer. Ya que cargamos el camión, el problema ayer, por ejemplo, para cargar grandes ramas era que ya habíamos tronado la motosierra. Ya quedamos de hoy que nos va a facilitar motosierras profesionales, ¿sí? Porque es bien importante lo que estamos haciendo para salvaguardar la integridad de la gente, ¿no? De los vecinos. Claro que sí. Claro sí, que sí. Y sí andan muchísimos voluntarios, no tantos como en España. En España era otra cosa, ¿eh? Es diferente. Sí. Bueno, pues les mandamos un gran saludo a todo el personal de España. Muchísimas gracias, Chino. Cuidaros mucho. Gracias. Ojito donde se meten. Sí, ahí andamos metidos con cuidado. Con mucho cuidado. Sí, ahorita hay que andar trabajando con cubrebocas porque hay mucho polvo de asbesto y es muy tóxico, es muy cancerígeno eso. Sí, entonces ahorita tengo mucho cuidado acá con el personal y les digo que se pongan su cubrebocas. Sí, que se hay protejan. unos cubrebocas muy especiales para el asbesto y voy a tratar de conseguirlos. Ahorita estamos consiguiendo los KN95, pero hay otros mejores. Entonces estamos en contacto, mi Ceci. Estamos en contacto, Chino. Gracias por todo. Un besito muy grande para todos y cuidaros mucho, ¿eh? Pídeme, por favor, de Víctor. Así lo haré. Víctor Cabrera. Sí, señor. Mira cómo se saben los apellidos también. Dale, hasta luego. Un besito muy grande, Chino. Gracias. Bye. Adiós, Bye. adiós. Saluda a Ceci. Buenos días, Ceci. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué papel desempeñas aquí en la brigada?
Sí, pues bueno, yo soy Miguel Jiménez, también de México, y soy parte del grupo Topos que dirige Héctor el Chino Méndez. Somos voluntarios y asistimos pues esta vez aquí a California en ayuda humanitaria, ayuda altruista y voluntaria para todos los afectados que han vivido los siniestros de los incendios. Aquí también nos acompaña nuestro amigo Román. Venimos todos de manera voluntaria esta mañana porque ya nos estamos preparando, levantando las cosas, ¿verdad? Sí, pues, Hola, buenos días. Soy Efraín, vengo de Michoacán y también formo parte de la brigada. Bueno, aquí mi querido Román es el coordinador logístico de la brigada a nivel internacional. Es experto paramédico, experto también en toda la logística de centros de comando, armar escenarios, en rescate. Tomamos un café ya preparándonos para salir a la zona cero a empezar a trabajar el día de hoy.